Juan, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1 al 3. A ver, levante quien trajo su Biblia. Démosle un fuerte aplauso a nuestros hermanos que la trajeron. ¡Bravo! Que trajeron su Biblia. Los demás pongan atención. Vamos a escuchar la carta del apóstol San Juan. Y él dice esto. Yo les voy a hacer algunas preguntas de esta lectura, Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. En efecto, la vida se manifestó y nosotros, que la hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna del Padre, que estaba junto al Padre y que se nos ha manifestado. Y os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estemos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol? Lo que hemos y lo que hemos palpado. Damos testimonio. ¿Quién da testimonio? El que ve, el que oye, el que estuvo ahí, el testigo, ¿verdad? Y los apóstoles fueron testigos de todos los acontecimientos de Dios. ¿Ustedes recuerdan en qué año el Papa Francisco promulgó un año de misericordia? Señaló la misericordia porque este es el Señor de la... ¿Sí? ¿En qué año? ¿Ustedes recuerdan? ¿No recuerdan qué año fue el año de la misericordia? ¿O no estaban ahí, por eso ni se convirtieron en testigos? 2015, 2016 fue el año de gracia, fue el año de la misericordia. Y en ese año nosotros pudimos experimentar y tomar conciencia de esta misericordia de Dios, porque Dios es misericordia. ¿Ustedes saben qué significa la palabra misericordia? Bueno, hemos escuchado de la misericordia, pero ¿sabemos qué es la palabra misericordia? ¿No? ¿Más o menos? ¿Mande? Piedad, amor, ¿verdad? ¿O qué dijeron? Perdón. Miren, la palabra misericordia se compone de dos palabras: miseri y corde. ¿Qué quiere decir miseri? De la miseria, de lo más bajo, de la miseria del ser humano, de la miseria, lo miserable, lo peor. ¿Sí? Y corde viene del corazón. La miseria del corazón, pero significa también que yo veo tu misericordia y toca mi corazón y me mueve a actuar en tu favor. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con Dios? Dios ve nuestra misericordia que llega a tocar su corazón y lo mueve a nuestro favor. Dios siempre va a actuar en favor del ser humano. Jamás, escuchen esto, jamás Dios va a hacer algo en contra tuyo. Jamás. Nosotros podemos escuchar a lo largo de las Escrituras, si por ahí hemos leído el Antiguo Testamento, habrá algunos textos que nos hablan, es que la furia de Dios, la ira de Dios, ¿verdad?, llegó contra el pueblo de Israel, porque el Señor castigó al pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que Dios castiga?
¿Ustedes creen que Dios nos condena? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué decimos muchas veces o creemos, es que Dios te castigó, es que Dios así lo quiso, es que porque tú hiciste eso te fue mal, y es que Dios esto? Dios es un Dios de amor. Cuando escuchamos en las Sagradas Escrituras que la ira de Dios cayó sobre el pueblo de Israel, yo la primera vez que escuché esto, para mí fue una luz que me iluminó, porque tú dices, a ver, ¿cómo es que habla de la ira de Dios estas palabras, esta escritura? Y si Dios es bueno y toda bondad, entonces podría contraponerse con lo que es Dios, porque Dios es amor. Dios jamás va a tener ira. ¿Por qué la palabra de Dios me habla de la ira? A ver, miren. La palabra que utilizaba el pueblo de Israel, esa palabra, muchas veces no son unas traducciones correctas a la palabra o al lenguaje que tenía que utilizar, ¿sí?, en el arameo. ¿Qué pasa? La ira de Dios la podemos traducir como el amor excesivo de Dios en favor de su pueblo. Muchos padres de familia a veces no quieren darle una nalgadita o una llamada de atención a sus hijos, ¿verdad? A veces les duele, pero tú dices, si no le hago esto, se me pierde. Y es el amor el que te hace actuar, aunque el hijo o la hija piensen que el papá los castigó, ¿verdad? Pues el pueblo de Israel así pensaba también, pero era el amor de Dios el que lo hacía actuar para ver si Israel se volvía a él, para que no se le perdiera. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Por eso inspiró a su santidad Francisco a que viviéramos un año de misericordia, un año de gracia. Y en ese año de gracia no podía faltar María Santísima, nuestra Madre. María es Madre de la Misericordia, es Madre de todo consuelo, es Madre de Dios, pero María no podía haberse convertido en Madre de Dios ni Madre de la Misericordia si primero no hubiera sido testigo de la misericordia. Y para ser testigo, María primero experimentó en su vida la misericordia. María Santísima experimenta en su vida la misericordia y en ella se pueden aplicar las palabras del texto que acabamos de leer. ¿Cuál texto leímos? Primera de Juan, capítulo, versículo del 1 al 3. A ver otra vez, ¿qué texto leímos? Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Y qué nos dice ese texto? Sí, que dan testimonio de lo que han visto y palpado. Y María vio, oyó y palpó a la misericordia. Porque María fue la madre de la misericordia. María tuvo en sus manos a la manifestación de Dios, ¿sí? Tuvo en sus manos al amor de Dios. Pudo ver el rostro de la manifestación del amor de Dios en su Hijo Jesucristo. María experimentó, tocó, fue testigo, como dice el apóstol San Juan. María, cuando supo que iba a ser la madre de Dios, como buena judía, ella oraba y ella esperaba la salvación del pueblo de Israel. Ella esperaba al Mesías. Ella conocía las Escrituras, lo anunciado por los profetas de quién iba a ser el Mesías. Por eso María puede cantar cuando sabe que ella va a ser la madre de Salvador y va con su prima Isabel. Ella puede cantar en el Magnificat, y lo vamos a leer en
Lucas 1:54. Sí dice: acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Palabra de Dios. Si nosotros ponemos atención en Lucas, cuando nos habla del Magnificat, es pura palabra del Antiguo Testamento. María hace referencia al Antiguo Testamento diciéndose: se está cumpliendo lo prometido, la misericordia de Dios está siendo visible en Jesucristo. María empieza a guardar y a entender esas palabras en su corazón y empieza a ir descubriendo el proyecto salvífico de Dios. Miren, hermanos, algo bien importante. María era una mujer de la palabra y por eso pudo leer los acontecimientos de su vida a través de la luz de la palabra. Si nosotros, tú y yo, no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a entender los acontecimientos que nos pasan en nuestra vida y nunca vamos a ver el amor o la presencia de Dios en ella. Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿por qué ciertas cosas de mi vida? ¿Por qué Dios permite vivir esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no lo entiendo? El problema es que no leemos la palabra de Dios. Hay un padre que yo quiero muchísimo y que nosotros como comunidad hemos visto a través de él la misericordia de Dios. Ustedes lo conocen, el padre Fidel, a lo mejor muchos de ustedes de aquí. Él fue maestro y es todavía maestro de Biblia en el Bíblico, allá en Guadalajara. Él a nosotros nos dio clase y nosotros hemos podido leer a través de él en nuestra vida la misericordia de Dios. Pero él nos enseñó una cosa y nos dijo: la vida no se puede entender sin la Biblia y la Biblia no se puede entender sin la vida. Todas las preguntas o todos los acontecimientos que a ti te suceden vas a encontrar respuesta en la palabra de Dios, o vamos a poder entenderla y comprenderla. A ver, levante la mano, ¿quién lee la palabra de Dios? Tarea, apúntenle ahí. Van a tener tarea. En este congreso van a salir con un propósito, ¿sí o no? A ver, ¿quieren que su vida sea mejor? Bueno, si queremos que nuestra vida sea mejor, vamos a convertirnos como María en hombres y mujeres de la palabra. Amén. Si tú quieres entender tu vida como lo hizo María, como María decía la misma palabra, todas estas las palabras las guardaba y las meditaba en su corazón. María pudo entender como buena judía los acontecimientos que ella estaba viviendo, porque conocía la escritura, conocía la palabra. Entonces ella pudo entender y ver que este hijo que ella palpaba con sus manos y cargaba era la manifestación misericordiosa de Dios para la humanidad. Dentro de poco nosotros este próximo domingo vivimos el primer domingo de Adviento. Y el Adviento es un tiempo bien importante. El Adviento es espera. Estamos esperando la manifestación de Dios, la venida de nuestro Salvador, la alegría del corazón y la esperanza de la humanidad. Si nosotros no vivimos este Adviento, siempre vamos a vivir también con desánimo, con problemas. Y este Adviento lo tenemos que vivir en manos de María, porque María es la mujer del Adviento. María esperaba al Mesías. Y la espera de María se hace realidad y ella puede palpar a la misericordia. María, antes de ser testigo ocular, primero fue un testigo que experimentó en su vida la misericordia. Porque yo puedo ser testigo de un accidente, pero yo no puedo sentir el accidente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que cambia más la vida? ¿Lo que experimento con mi vida o lo que veo con los ojos?
lo que experimentamos. Entonces María experimentó primero en su vida la misericordia de Dios. ¿Sí? Y hay varios momentos de la vida de María donde ella experimenta la misericordia de Dios. María experimenta la misericordia de Dios cuando el ángel la visita y le dice el ángel, vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 26. Nosotros vamos a darnos cuenta en este texto de las Sagradas Escrituras, que es el texto de la Anunciación. Y hay una parte donde el ángel le dice, la Virgen se llamaba María. Cuando entró el ángel le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba, ¿qué significa aquel saludo? El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Imagínense, llega el ángel a la casa de María y le dice, has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios te ha mirado, Dios ha puesto sus ojos en ti, Dios está contigo. ¿Sí? María experimenta ese amor. Desde ese momento, con esas palabras, María experimenta el amor inmenso de predilección que Dios le tiene a ella. ¿Cuántas veces nosotros, Dios ha puesto su mirada de amor en nuestras vidas y a veces ni nos damos cuenta? Pasamos inapercibidos y seguimos todavía así, miren. Dios ha puesto la mirada en cada uno de ustedes. Por eso están aquí, si no, no estuvieran aquí. Dios puso en la mañana la mirada en ti y te dio un nuevo día por pura misericordia. Dios en esta mañana puso su mirada de amor en ti y pudiste contemplar el sol. Y no nos llenamos, a veces no nos llenamos de alegría. Nos hemos acostumbrado a muchos acontecimientos de nuestra vida que ya no podemos ver la mirada de amor de Dios. Dios pone su mirada de amor y Él se abaja para que yo lo pueda recibir en la Eucaristía. ¿Quién estuvo ahorita en la Eucaristía? ¿Quién vivió la misa de ahorita? ¿Quién pudo comulgar? Dios puso la mirada de amor y se entregó. Alégrense, el Señor está con nosotros, como se lo dijo a María. Dios está con nosotros, hermanos, y lo sabemos. Miren, todo lo tenemos. Eso es lo bueno, que sabemos muchas cosas, pero muy pocas veces las experimentamos aquí. Cuando lo que yo sé de Dios lo bajo aquí, la vida cambia. Y yo les voy a hacer algo. Yo fui testigo de eso. Yo era una mujer no muy pagana, que les quiere decir, no así, pero tampoco muy creyente. Yo juzgaba mucho a la iglesia, criticaba mucho a la iglesia. ¿Sí? Yo en algunas cosas era muy especial y decía, yo con Dios nada más. ¿Sí? Pero no vivía como realmente debe de vivir, en el sentido de que yo no palpaba. Sabía que Dios me amaba. Decía, pues sí, Dios es bueno, hasta ahí. Pero siempre vivía quejándome, siempre vivía culpando a la gente de lo que me pasaba, ¿sí? Vivía con un resentimiento, vivía de alguna manera sintiéndome sola cuando había mucha gente que me quiere y que me quería, y yo me sentía sola. Sí, y que a veces decía, eso no es cierto, eso que dicen en la iglesia y eso que pasa no es cierto, porque a mí nunca me ha pasado. Pero Dios un día puso su mirada de amor en mí y me rescató. Y mi vida cambió. ¿Sí? Pero fue porque también por gracia de Dios el corazón se abrió. Y yo puedo decirles ahora que como María,
Mi corazón se alegra y mi espíritu en alabar y bendecir a Dios, como lo dice en el Magnificat. ¿No puede ser que hoy Dios está poniendo su mirada de amor en ti y quiere rescatarte? El Salvador, por pura misericordia, ha venido a su pueblo para rescatarlo. Hoy es un tiempo de gracia para tu vida. Es un tiempo de gracia, jóvenes, para ustedes. Porque no al venir aquí nada más a alabar y ser aquí los que hacemos la animación es todo, no. Sino que también ustedes abran su corazón a la misericordia de Dios, porque a lo mejor hoy Dios les va a dar una respuesta a lo que ustedes le están preguntando. Aquí es que nosotros estemos atentos, porque como dijo San Agustín un día, temo el paso de Dios, no porque Dios venga no porque Dios pase y me vaya a castigar, no. Temo al paso de Dios que venga y yo no me haya dado cuenta y se me haya ido la gracia. ¿Sí? Dios está pasando aquí. No dejemos pasar la gracia que Dios quiere poner en nuestras vidas. ¿Sí? Porque puede Dios a lo mejor a través de una palabra, un acontecimiento, un gesto. Por eso hay que estar atentos. María era una mujer atenta. María observaba. María escuchaba. María palpaba. María leía todo desde los ojos y la mirada de Dios. María leía todo desde la clave de Dios. Otro acontecimiento en la vida de María, ¿sí? Es cuando va a visitar a su prima Isabel y Isabel le dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor venga a verme? Y María es cuando exulta en alabanza, porque el Señor ha puesto sus ojos en la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. María lee las palabras de Isabel y puede confirmar lo que el ángel le dijo, porque el ángel que le dijo en la anunciación, vas a ser la madre del Mesías, del Salvador. ¿Y qué le dice Isabel? Dichosa la madre de mi Señor. El pueblo de Israel, al único que le llamaban Señor era a Dios. A nadie más le llamaban Señor, solo a Dios. María pudo entender y descubrir que, lo que me dijo el ángel es cierto, porque Isabel lo confirma con las palabras. Entonces María se siente dichosa por la misericordia de Dios en su vida. Otro de los acontecimientos donde María experimenta el amor misericordioso de Dios, ¿sí? Y descubre a un Padre providente. Todos sabemos que en el momento de que María iba a dar la luz, no hubo un lugar quien la acogiera, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O sí hubo un lugar, una residencia, un hotel donde María, cuando iba a dar a luz, le dijo, aquí vente, mira, aquí está el hospital? ¿Cuál es el hospital más caro aquí? ¿Los Ángeles o no sé cuál, allá en Guadalajara? ¿Sí? No. Pero sabía María, en su interior experimentaba que Dios no la iba a dejar. Y a través de José, ella pudo experimentar la providencia de Dios Padre para con su vida, que el niño nació ciertamente en un pesebre, pero nunca se quedó sola. Siempre estaba José con ella. En el momento de que ya nace el niño y Herodes se entera del nacimiento del Mesías, ¿qué decisión tomó Herodes? ¿Qué dijo Herodes? ¿Matar a quién? A todos los niños. María pudo leer en la huida a Egipto la presencia y la mano misericordiosa de Dios a través de José. José, dice la palabra de Dios, tuvo un sueño donde el ángel le dijo, toma a la mujer y al niño y huye, porque Herodes lo quiere matar. ¿Y qué pasa? Ellos se van a Egipto. María empieza a entender y decir, es la mano de Dios. ¿Cuántos acontecimientos en tu vida han pasado así? No sé si les ha pasado que a veces no entiendes,
esto fue obra de Dios, porque yo no sé cómo pudo pasar esto. O no sé si a ustedes les ha pasado algo, que vas caminando por la calle y sientes que alguien te jala y pasa el coche. No sé si les ha pasado esto, a mí sí. Andando con tantas preocupaciones y siento como que algo y pasa el coche y fue por pura gracia de Dios. O quiero llegar a un lugar y no llega el camión y después te enteras, algo pasó y que tú dices, ay, gracias a Dios que no me fui en ese camión, ¿verdad? Es la mano misericordiosa de Dios en nuestras vidas. Por eso les digo que hay que leer con ojos de Dios los acontecimientos que nos pasan, porque si los aprendemos a leer vamos a descubrir la presencia de Dios en ellos. Y lo sabemos, que Dios nunca nos deja, pero cuando los aprendemos a leer, más vamos a experimentar el amor de Dios que transforma el corazón. Amén. Amén. Para convertirse María en testigo de la misericordia de Dios, primero ella lo experimentó, pero durante 33 años y mucho más, ella pudo ser ahora testigo ocular, audible, de la misericordia de Dios. A lo largo de las Sagradas Escrituras nosotros podemos ver muchos acontecimientos de los milagros de Dios. Pero María pudo confirmar las palabras que se decían acerca de su hijo y que su hijo mismo dijo. Y vamos a leer Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Jesús entra en la sinagoga. Las mujeres no entraban a la sinagoga. Bueno, había en las sinagogas, allá en Israel, las sinagogas estaban divididas. Los hombres podían entrar en el área más profunda, el área donde se leían las escrituras, y las mujeres estaban del lado de una reja o una pared que tenía hoyitos y podían escuchar las lecturas, pero ellas no podían estar adentro. Es decir, un ejemplo, esta es toda una sinagoga. Los hombres se sientan de este lado. De aquí para acá hay una pared con hoyitos y las mujeres estaban de este lado y escuchaban solamente. María pudo haber estado en este momento donde Jesús se encontraba. Sí, y María pudo confirmar estas palabras. Y vamos a leer qué dice el evangelista Lucas en este capítulo. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y entró. Fíjense, dice, vino a Nazaret donde se había criado. Pues ahí estaba su mamá, ¿o no? Si María era de Nazaret, pues lógico, ahí se iba a encontrar. Dice, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si nosotros escuchamos al final, dice, para proclamar un año de gracia. Su Santidad Francisco, cuando proclamó el año de la misericordia, lo proclamó como un año de gracia. ¿Qué quiere decir? Que Jesús proclama el año de la misericordia. Él es la misericordia. Él va a anunciar la misericordia a los ciegos, a los cautivos. Él va a anunciar la misericordia a los desconsolados. Él va a llevar esperanza a los abatidos. Cuando María escucha estas palabras pronunciadas por Jesús, porque al final Jesús dice, esta palabra se ha cumplido hoy. María empieza a entender y decir, ¿quién era Jesús? Empieza a comprender quién es Jesús y empieza a ver a través de los acontecimientos de la vida de Jesús la presencia amorosa y misericordiosa de Dios.
dos pasajes de las Sagradas Escrituras que vamos a leer. Vamos a leer el pasaje de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. El pobladito de Naín estaba muy cerquita de Nazaret. Probablemente María estaba ahí también. Y dice el texto de las Sagradas Escrituras, ¿sí?, que Jesús por su parte fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él estaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer, estoy leyendo el de la antes. Pero le trajeron una mujer, ¿sí?, que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio de él y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a piedra a la mujer. ¿Tú qué dices? Vamos a leer el acontecimiento de la mujer adúltera, después el de la viuda de Naín. Dice el texto que se encontraban Jesús solo. Ahí puede ser que María no estuvo. Pero como buenos comunicadores, ¿ustedes creen que no le llegó a María ese acontecimiento que Jesús vivió? ¿Cuántas veces ustedes no son testigos de lo que hacen sus hijos, pero al ratito se enteran los que son mamás, ¿verdad? Y llega: fíjate que vimos a tu hijo allá y que andaba aquí haciendo esto y todo y hizo esto, ¿verdad? Pues vamos a imaginarnos que también pasó así en este acontecimiento. Vino alguien y le dijo: María, ¿qué crees? Pasó esto. Le llevaron a Jesús una mujer que habían agarrado en adulterio. Y tú sabes, María, que eso se tiene que pagar con la muerte. Y María se queda y les preguntó: ¿y qué hizo Jesús? María sabía muy bien en su interior, porque imagínense, cuando María queda embarazada, cuando queda por el anuncio del ángel, se encarna el Hijo de Dios, María no estaba casada. ¿Qué podría haberle pasado? A ella le pudieron haber pasado lo mismo, la pudieron haber apedreado. Pero dice también el texto de la Escritura que por pura misericordia de Dios, José la quiso repudiar en secreto para evitar que le hicieran esto, que la apedrearan. Imagínate que María está escuchando ese acontecimiento y María se queda: ¿y qué hizo Jesús? Y le dicen: pues Jesús les dijo a la mujer o a los hombres que el primero que no tuviera pecado le arrojara la primera piedra. ¿Y qué pasó? Pues todos se fueron. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Lo único que le dijo Jesús a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer, ¿qué le dijo? No hay nadie. Jesús le dijo: vete en paz y no vuelvas a pecar. María comprendió que Jesús, sí, da una nueva oportunidad, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios no quiere nuestra muerte, hermanos. Dios quiere que tomemos conciencia de nuestra vida y nos arrepintamos. Porque miren, vida solamente tenemos una. Y esta vida nos puede llevar al cielo o nos puede llevar ¿a dónde? ¿A dónde? Nos puede llevar al cielo, ¿y a dónde? ¿Y a dónde quieren ir ustedes? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Pues como les dijo el Señor a la mujer: váyanse en paz y no vuelvan a pecar. ¿Qué te dice hoy el Señor? No vuelvas a pecar. Él nos da su misericordia y nos dice, porque nos ama tanto, el Señor nos dice: no vuelvan a pecar. No vuelvas a pecar. Porque Dios quiere
que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos, hermanos. ¿Por qué volvemos a pecar? ¿Por qué volvemos a caer? Si solamente una vida tengo, y esta vida Dios me la dio para estar con Él, pero también me dio la libertad. Yo decido si quiero estar con Él o no. Pero como lo que ustedes me acaban de decir, que quieren estar en el cielo, entonces ¿qué les dice el Señor? Ve y no peques más. A ver, ¿qué les dijo? Ve y no peques más. Usted sí está convencida. A ver, los demás, ¿qué les dice el Señor? Vete y no peques más. Dios en su infinita misericordia nos dice eso. Ve y no peques más. Ahora sí vamos a tomar el texto de la viuda de Naín. Y dice las Sagradas Escrituras, ¿sí?, que Jesús se encontraba en ese poblado de Naín y ahí estaba el Señor. En aquel tiempo iba Jesús de camino a una ciudad llamada Naín, e iba con él y sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente en la ciudad. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores, y acercándose tocó el féretro. Los que llevaban se pararon, y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. Palabra de Dios. Palabra de Dios. María era discípula de Jesús. María lo seguía. María estaba ahí. Pudo haber estado en medio de los discípulos o con la muchedumbre. El texto no nos lo dice, ¿sí? Pero hay unas palabras que resonaron y pudieron haber resonado en el corazón de María. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. ¿Qué tuvo el Señor? Compasión, misericordia. Imagínense, María estando ahí, ve a Jesús, ve la expresión del Señor, que se acerca con misericordia y toca. Era su único hijo de la viuda. Jesús es el único hijo de María. Tenían algo en común, que solamente tenían un solo hijo. Jesús estaba vivo. El de la viuda, María ha de haber experimentado: pobre de esta mujer, ¿cómo se ha de sentir que su único hijo se muere? Ella dice: ¿qué va a pasar si mi único hijo también se muere? ¿Sí? María comprendió que Dios eso venía a traer misericordia. María fue testigo de muchos acontecimientos, muchísimos acontecimientos. Pero miren, ¿por qué el Señor le concedió a María ser testigo de su misericordia? Para que ella también tuviera misericordia. Porque el Señor le estaba dando y le iba a dar una gran misión: el ser la madre de todos nosotros. Y María es madre de la misericordia. María está con nosotros. Como lo estuvo en las bodas de Caná, María está con nosotros y le dice: ve la necesidad en las bodas y le dice: hagan lo que Él les diga. María ve la necesidad que hay en tu corazón y te dice: haz lo que Dios te diga. A lo mejor tú tienes necesidad de perdón. A lo mejor tú tienes necesidad, ¿sí?, de que te amen. No sé qué necesidad hay en tu corazón o en tu familia, pero María está ahí y te dice: haz lo que Él te diga. ¿Qué es lo que te dice Jesús? A lo mejor Jesús te está diciendo: perdona a esa persona. A lo mejor Jesús te está diciendo: hey, deja esa relación de pecado. A lo mejor el Señor Jesús te está diciendo: hey, ya no veas eso que estás viendo. O deja
esas cosas que te están llevando a la mentira, como es, muchos todavía siguen a lo mejor yendo al brujo, a lo mejor muchos todavía traen su hilito rojo, o muchos están yendo a la yoga, o muchos están yendo allá a lo de la Santa Muerte. Y María, ¿qué te dice? Haz lo que Él te dice. Y Jesús te está diciendo, deja ese pecado, deja esa situación, perdona, arrepiéntete, confiésate, deja esa vida de adulterio. ¿Sí? Pero una manifestación más grande del amor de Dios, nosotros los mexicanos somos dichosos. Y lo tenemos en la Virgen de Guadalupe. Es la única nación donde la madre se quiso quedar. Si ustedes han ido a la basílica, ¿no han ido? Levanten la mano, ¿quién ha ido a la basílica? Cuando tú pasas donde bajo del manto, ¿ustedes no experimentan una presencia viva de alguien que está ahí? Es en la única nación donde María se quiso quedar, así. Las demás, cierto, también se experimenta fuerte su presencia, pero nosotros somos dichosos. Y María nos dice, ya para concluir, María nos dice, como le dijo, sí, a Juan Diego, y te lo dice hoy a ti. No sé cómo vengas tú. A lo mejor no tienes ningún problema, pero no te sientes satisfecho, no hay satisfacción en tu vida. A lo mejor si vienes con algún problema, con una situación, y hoy María te dice esto. Estas son unas palabras para ti. María se las dijo a Juan Diego, pero hoy María te las dice a ti. Oye y pon bien en tu corazón, hijo mío, el más pequeño. No te asustes, nada te aflija, tampoco se altere tu corazón y tu rostro. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? No se turbe tu corazón, porque yo estoy aquí, dice María. María está en medio de nosotros. A veces nosotros desaprovechamos esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios que Dios nos da a través de María. Yo he sido testigo de la intercesión de María. Yo he visto cómo María, a través de la oración, de su intercesión, se rompen cadenas, se obran milagros. Yo soy testigo de cómo María rescata vidas, sana corazones. Yo lo he sido, yo soy testigo. Yo he visto cómo por su intercesión María ha intercedido por nosotros como por nuestra comunidad y nunca nos ha dejado. Siempre hemos visto la presencia de María y María siempre está con nosotros. Yo te voy a invitar, hermano, a que te levantes. Y vamos a preparar nuestro corazón. Yo te voy a invitar a que si tú quieres que hoy se manifieste la misericordia de Dios en tu vida, prepares tu corazón. Dios se va a hacer presente, pero vamos a pedirle a María a que nos ayude a abrir nuestros oídos, a que nos ayude a abrir los ojos, a que nos ayude a abrir el corazón para convertirnos en testigos como ella del poder misericordioso de Dios. Para que la palabra de Dios, como dice San Juan, podamos ser testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado, de lo que hemos experimentado, y podamos convertirnos en testigo, decir: yo soy testigo porque a mí Dios me rescató, a mí Dios me sanó, y Dios puede hacerlo hoy. Hoy es el año de gracia para ti y para mí. No dejemos que se nos pase. ¿Sí? Aquí va a depender de tu fe y de mi fe. Que se haga, como dijo el Señor, conforme a tu fe. Y para eso tenemos a María para que interceda. Si nuestra fe es muy pequeñita, pidámosle a María
para que interceda y nuestra fe sea grande. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a pedirle a María a que por su intercesión ella venga a orar con nosotros y a orar por nosotros. A decirle a María que nos ayude. A decirle, Madre, ayúdame. María, dile, María es nuestra madre. María no la dio por pura misericordia. Dios no la dio como madre. Y dile, María, tú eres mi madre, yo soy tu hijo. Y nos lo confirmó con las palabras de Juan Diego. María es una madre de ternura. Tenemos una oración que decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Madre de la Misericordia. María, ayúdanos.